Yo había entendido que España tuvo la mejor economía de Europa, de los países desarrollados de 2024, pero parece que fue al revés. ¿O ve qué dice el señor acá, Daniel Lacalle? España termina el año 2024 liderando en el índice de miseria de Europa. Vas a ver en Mira, este vídeo todas las razones por las que podemos desmontar punto por punto la euforia económica del gobierno que sigue con la propaganda y explicar qué es lo que te afecta a ti porque vienen curvas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. bueno, puedes suscribirte acá también. Quien quiere ir al canal de él, también voy a dejar en la descripción. Puede dar me gusta y hacer parte del canal también. Quiere ser miembro, ver los videos adelantados y todo Todos los eso. que nos seguís en América Latina y en España alucinaréis con esa euforia con la que el gobierno de España repite constantemente ridiculeces como que España es el motor de crecimiento de Europa, etcétera. Vamos a desmontarlas punto por punto y vamos a ver qué es lo que ha dicho el ministro Carlos Cuerpo, que por supuesto se ha venido arriba en los medios más afines. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Carlos Cuerpo sobre la economía española. Bueno, cuando miramos el modelo de crecimiento en España en los últimos años, a mí hay un adjetivo que me gusta y es el de equilibrado. Y decimos Equilibrado. equilibrado por muchas cosas, ¿no? Porque hemos crecido creando muchísimo empleo, 500.000 de Mira. empleos al año este último año, o en torno al 500.000. Lo hemos hecho con una progresiva moderación de la inflación, que hablaremos después, estoy seguro, de los precios, y lo hemos hecho también con un sector exterior pujante, con unas empresas que son muy competitivas y con responsabilidad fiscal. ¿Qué queremos decir con responsabilidad fiscal? Que nuestra deuda, desde el pico que tuvimos como consecuencia de la respuesta a la pandemia, que fue a inicios del 2021, ha bajado en más de 20 puntos de PIB desde el pico que tuvimos. En apenas 4 años se ha reducido la deuda en 20 puntos de PIB. Esta es la responsabilidad con la cual enfrentamos, por supuesto, el manejo de las cuentas públicas. Bueno, cuando miramos... Atención, Según el ministro acá, entonces España está todo bien. punto por punto. Vamos a desmontarle punto por punto. Número uno, España lidera Europa en el índice de miseria en el año 2024, pero lo lidera por mucho. El índice de miseria que suma lo que es la tasa de paro y la inflación. Oh, Segundo, acá pone al revés, lidera el índice de miseria y la tasa de paro, mira. España no está moderando la inflación. Los precios han subido en 9 de 11 meses y además en el último dato los precios han vuelto a subir más de lo esperado. Por lo tanto, no es cierto. Además, por supuesto, la inflación acumulada con el gobierno de Sánchez es de más del 20,7%. Inflación acumulada Bastante. desde el año 2019. Datos del INE. Por supuesto, dice equilibrado, equilibrado. Vamos a ver. Dice que se ha reducido la deuda. Primero, no es cierto que se haya reducido la deuda. Dice que ha reducido más de 20 puntos del PIB desde el pico. Pero lo que no te está diciendo es que ha aumentado la deuda en más de 480.000 millones. Que la deuda total de las administraciones públicas está en 2,11 billones de euros y que la deuda, según el protocolo de déficit excesivo, está en 1,6 billones. La deuda ha aumentado. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que se ha moderado la ratio con respecto al PIB. Pero ¿qué es lo que hay en el denominador de esa ratio de deuda sobre PIB? PIB nominal, es decir, por un lado, un PIB que está dopado con gasto público y deuda, y además la inflación, como tenemos más inflación y han dopado el Producto Interior Bruto tirando de gasto público, pues resulta, oh sorpresa, que aumenta la deuda, pero se modera la ratio. En cualquier caso, la ratio de deuda sobre PIB que ellos han heredado era del 99,8% y ahora está en 104,4%. Dice además 104. que la responsabilidad fiscal, todo ha venido de tirar de muchos más impuestos, de subirle los impuestos a los ciudadanos, fundamentalmente a la clase media y fundamentalmente tirando de un aumento de ingresos que ha venido, ¿por qué? Por el aumento de los impuestos escondido tras la no deflactación de los impuestos a la inflación. Es decir, aprovechando la inflación, recaudan más. Segundo, toda esa subida de impuestos no ha reducido la deuda. Ellos han seguido aumentando el gasto. El gasto público ha aumentado más de un 19%. Dice que es un crecimiento equilibrado. ¡Qué sorpresa! Porque el Producto Interior Bruto, si lo miramos desde el año 2019 hasta el año 2024, la inversión no ha crecido, ha caído, de hecho, el consumo está prácticamente plano. ¿Y qué es lo que se ha disparado en ese crecimiento equilibrado que dice el señor Cuerpo? El gasto público. El gasto público se ha disparado, más de un 19%. Importante, además, Entonces entender... sería eso
que llevó a decir que hubo el milagro económico español, porque la economía española crece más deprisa que el resto de la eurozona, acá según Euronews. Mira, la economía española ha registrado un sólido crecimiento, aunque los expertos se preguntan cuánto durará. La población, sin embargo, no ha notado. La población... Eso cuando pasa en los países me parece, bueno, gracioso siempre, porque dice, mira, hubo crecimiento, pero la población, sin embargo, no ha notado esta mejora económica en su bolsillo. Los gobiernos dicen que crece, la gente, los economistas dicen que crece, pero la gente no siente en su bolsillo. La recuperación suele parecer espectacular cuando se compara con un punto de partida inusualmente bajo. Acá dice que la economía española creció 3,4% interanual entre julio y septiembre, según los nuevos datos del Eurostat publicados el miércoles. Bueno, eso fue en noviembre del año pasado. Turismo, exportaciones, lo que posiblemente acá más creció, según los datos. El país recibió 9,6 millones de turistas internacionales. Supone un aumento de 9,1 respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el gasto de los visitantes internacionales ascendió a 12 millones, todo eso. Bueno, pero si la gente no sintió, hay algún problema. Me parece que el señor acá tiene razón. Vamos a escucharlo. Que ese aumento de gasto público lo que está haciendo es generar muchísimos mayores problemas a futuro. Más deuda, más impuestos y menores salarios reales. Bien, además, el Producto Interior Bruto per cápita por habitante está prácticamente estancado. El Producto per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita ajustado por poder adquisitivo ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea. Vamos a ver todo eso. Empezamos. Efectivamente, España lidera, y además por mucho, el índice de miseria de la Unión Europea. Y lo lidera a bestia. Y esto es importante saberlo. Hace unos años, año 2021, lo No sabía que había un índice de miseria. lideraba Grecia. Y nosotros estábamos muy por detrás. Es decir, hemos aumentado y empeorado en cuanto al índice de miseria. Esto Vamos a ver acá. Lituania está mejor, después Dinamarca, Irlanda, Suecia, Austria, Luxemburgo, Bulgaria. eh, Acá, ¿cómo se dice en español? Lativa, Lituania, Letonia, Italia, Croacia, Rumania, República de Eslovaquia, Hungría, Alemania, Bélgica, Portugal. Mira, Alemania está acá en la mitad. Portugal, Finlandia, Francia, Polonia. Francia no está tan bueno también, ¿eh? Polonia, Estonia, Países Bajos, Grecia, República Checa, Eslovaquia. Mira, qué cosa, Lituania y Dinamarca. Parece estar bastante bien acá. es el cohete de Sánchez. Otra cosa importante. España termina el año 2023 como el tercer país con mayor tasa de pobreza y riesgo de exclusión. La tasa de riesgo de pobreza y de exclusión de España es del 27%, la tercera peor de toda la Unión Europea. Y lo más importante, empeorando, porque en el año 2019 había 3 países que estaban por delante de nosotros. La tasa de riesgo de pobreza en el año 2019 de 2018 era de 25,3% y ahora es del 27%. Hemos subido en cuanto a empeoramiento y empeoramiento en cuanto a pobreza. Por eso la gente no siente. Bueno, quiero volver acá porque bueno, es interesante cómo pone la cosa acá. Mira, el milagro español le pone de título y después empieza a hablar. La economía española ha registrado un sólido crecimiento. Y después pone, la población, sin embargo, no ha notado esa mejora económica en sus bolsillos. No me lo puedo creer. Bueno, ¿de qué sirve el crecimiento si la población no siente, si la plata queda para algunos nomás? ¿De qué sirve, no? Entonces, donde el señor pone los datos de acá y vemos que para la población no está nada bueno. Por supuesto, en carencia material severa también, uno de los países con mayor pobreza extrema y carencia material severa, solamente superados por Hungría, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Y además,
el país con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de la OCDE. Y esto es importante. No solamente Por la eso la gente no nota, no tiene trabajo. tasa de paro más alta, sino la tasa de desocupados que no aparecen en la tasa oficial. Es decir, lo que es la holgura laboral, el infraempleo y los desocupados que no aparecen en el dato oficial, también lo lideramos y de lejos por encima de países como Grecia, Italia, etcétera. No solamente tenemos la tasa de paro más alta, sino que, como sabéis, en el último dato hay 3,8 millones de personas apuntadas al servicio de empleo público, 3,8 millones de personas. Las personas no se apuntan al SEPE para disfrutar de un día de burocracia, sino porque están desempleadas, porque no tienen trabajo, porque están buscando un trabajo. Bien, todavía peor es esta euforia con el Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dopar el Producto Interior Bruto con inmigración es muy fácil. Inmigración y gasto público tiran del Producto Interior Bruto, claro, pero resulta que el Producto Interior Bruto per cápita prácticamente no crece. De hecho, el Producto Interior Bruto per cápita en España no solamente no crece, sino que ha empeorado con respecto a la media de la eurozona y de la Unión Europea. Es decir, nos estamos empobreciendo con respecto a la media de la Unión Europea. España estaba a 93, estaba a 7 puntos de la media de la Unión Europea y ha caído a 9 puntos de la media de la Unión Europea. Producto Interior Bruto per cápita. Entonces, cuando pone eso acá, el milagro español, se están burlando de la gente, se están burlando de los hermanos españoles. Ajustado por poder adquisitivo. Es decir, nos estamos empobreciendo. La realidad es que el gobierno continúa utilizando la euforia con respecto a la economía, dopando el Producto Interior Bruto con un enorme aumento de gasto público y, por supuesto, con un enorme aumento de deuda, disfrazando la ratio de deuda sobre PIB con un Producto Interior Bruto nominal que está dopado con gasto público, inmigración y además por la inflación, que es más elevada que en la media de la eurozona, y con un Producto Interior Bruto que lo que hace simplemente es un literal elemento de crecimiento de calorías vacías. Tiras de gasto público, tiras de inmigración, la productividad baja y te hablan de récord de empleo. ¿Y cómo va a haber récord de empleo cuando la tasa de actividad y la tasa de empleo en España están prácticamente estancadas desde el año 2019? La tasa de actividad no se mueve. Las horas trabajadas por afiliación no se mueve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la afiliación que te venden como un gran récord de 21 millones de afiliados, en realidad son afiliaciones. Esos 21 millones incluyen 600.000 pluriempleados y además el aumento de la población que ha venido por parte de la inmigración de prácticamente 2 millones de personas en la fuerza laboral. Esto es importante todo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la euforia de este gobierno y tener la desvergüenza de hablar de crecimiento equilibrado es increíble. Habla el señor Cuerpo de las exportaciones. Es verdad que las exportaciones han mejorado gracias a la economía mundial y a que nuestras empresas están luchando por ser competitivas en un entorno en el que se les han disparado los costes laborales y se les ha disparado la capacidad recaudatoria, es decir, han sido completamente expoliados a impuestos. Ahora, esa euforia con respecto a las exportaciones también incluye un dato más que debatible, y es que las exportaciones por empresa son muy pequeñas, es decir, la mayoría de las exportaciones las lidera el sector de la química y sectores en los que las grandes empresas pueden exportar con regularidad. Sin embargo, las exportaciones por empresa, la mediana, son muy bajas, prácticamente de 6.000 euros, ¿de acuerdo? Es importante en cualquier caso analizar estos datos desde la responsabilidad. El gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y el mayor estímulo monetario de la historia, más los fondos Next Generation, y además deja una economía que está por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a Producto Interior Bruto per cápita ajustado por poder adquisitivo, que está con la mayor tasa de paro, de infraempleo y con un aumento de la pobreza y del riesgo de pobreza muy espectacular, y encima, ahora viene una crujida de impuestos brutal. La subida de impuestos que va a hacer el gobierno va a suponer un aumento todavía más de la carga tributaria para las familias de media, de clase media, de una manera por encima el gobierno va a cobrar más impuestos. ¿Qué cosa? Suben los alimentos, sube la electricidad, suben los seguros, suben todos los elementos en los que pueden crujir a la clase media de manera indirecta. Este es el legado de Sánchez. Que no te engañen.
Bueno, gracias, señor Daniel. Así voy a comprender un poco más de España y voy a darle like acá, suscribirme. Y ahora entiendo más por qué dice eso, el milagro español, pero bueno, acá dice, la población, sin embargo, no ha notado esa mejora económica en su bolsillo. Ustedes están burlando de la gente, no es de verdad. Fue lo que entendí acá, lo que me parece. El señor Daniel explicó acá muy bien. Bueno, creo que así voy a entender un poco más cómo funcionan los países, los gobiernos y cómo se burlan de la gente en prácticamente casi todos los países, ¿no? Acá Santiago Brazuca, del sur de Brasil, decime qué piensa ustedes. ¿Realmente el gobierno está cierto? ¿España va en crecimiento con todo? ¿O está mal? Se está burlando de la gente. Hasta el próximo video.